Cordial saludo, mi nombre es David Paul Ramírez Ortega. En el día de hoy vengo a establecer cada uno de los parámetros que se tienen presentes en la integración del método y los resultados. Cordial saludo a la doctora Domey Pacheco Trejo, quien es la que está encargada de orientar cada uno de estos procesos académicos. Por su parte, se tiene presente en este capítulo 3 del método establecer todos estos parámetros, especialmente del objetivo general, en llegar a analizar esta percepción en la comunidad educativa, entre los estudiantes, sí, y docentes, mediado por la estrategia didáctica narrativa. A su vez, teniendo presente los objetivos específicos, llegar a identificar las manifestaciones, explorar los ejes temáticos, indagar los elementos didácticos y pedagógicos, y por último, proponer esta estrategia didáctica mediada por la narrativa con la metodología de buscar toda esta estructura, especialmente en este paradigma constructivista, en ese enfoque cualitativo y en ese alcance descriptivo que se tiene con cada una de estas estructuras metodológicas, para así llevar a cabo pues estas categorías, especialmente entre la violencia escolar y la estrategia narrativa. Tener presente nuestra muestra que está compuesta por 10 estudiantes, 5 profesores y un directivo docente. Asimismo, pues el guión, entrevista estructurada, que es una de las partes principales en esta investigación. A su vez, teniendo pues el análisis de contenido y también teniendo las consideraciones éticas, especialmente en el consentimiento informado a los padres de familia y la autorización institucional. Seguidamente tenemos pues, los datos sociodemográficos de toda esta estructura, sí, de esta comunidad educativa en el cual se encuentra en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, una ciudad fronteriza en el cual toda esta población objeto pues hace parte de este estudio. Seguidamente tenemos nuestros resultados en la siguiente tabla, especialmente en nuestros objetivos. Cada una de estas caracterizaciones busca identificar esas manifestaciones escolares a través de las dimensiones, como lo es manifestaciones de violencia y prevención de la violencia, en el cual se logra identificar esos tipos de manifestaciones, esa frecuencia con la que se da y el contexto, los actores que están involucrados, especialmente pues en la comunidad educativa y cómo se logra también analizar y verificar estos hallazgos que son importantes, ¿sí? Especialmente de ver este fenómeno, de relacionar también a los padres en una escuela de padres para buscar elementos esenciales, cómo reconocer esas conductas violentas, cómo comprenderlas debido a todas esas influencias por los padres de familia y toda esta estructura que se lleva a cabo en el instrumento entrevista semiestructurada que se le va aplicando a cada una de la población objeto. De la misma manera, dentro del objetivo 02 tenemos presente también la dimensión de la ética y valores, en el cual se llega a identificar los ejes temáticos de la asignatura. Cómo es importante verificar estos contenidos que llegan a promover esta empatía, este respeto y toda esta estructura de valores. Por ello, en los hallazgos observados es necesario resaltar un apoyo institucional y comunitario, ¿sí? Verificar todas estas estructuras de discriminación que se está haciendo vulnerable hacia la dignidad humana, especialmente de esta población que viene del país de Venezuela. Llegar a identificar estos buenos valores, cómo en la escuela se logra sembrar valores entre los estudiantes que se reconocen y se llegan a apreciar. Asimismo, cómo el deporte puede ser un espacio de tregua, un espacio de reconciliación, ¿sí? Un mecanismo necesario para esa resolución de conflictos, esa resolución simbólica, y cómo dentro de esta estructura y de esta asignatura de ética y valores no se llega a limitar toda esta parte en un discurso, sino cómo esta escuela se va convirtiendo en un espacio de resistencia, de resiliencia ética frente a este entorno social y adverso. Por tal motivo, se vuelve a resaltar toda esta estructura frente a esta entrevista semiestructurada al docente 05 y así sucesivamente. Por su parte, dentro del objetivo 03
cómo vamos a llegar a indagar estos elementos didácticos que son pedagógicos, que se ya pueden incluir en la construcción de esta estrategia narrativa que se va orientando a través de sí, de cómo llegar a prevenir esas conductas violentas en este entorno escolar, desde la perspectiva de la comunidad educativa. Por su parte, tenemos nuestra dimensión, que es la construcción de la estrategia narrativa, en el cual buscamos esas experiencias, esos elementos didácticos, esas actividades y esos relatos que son necesarios para llegar a esos testimonios, para llegar a todas las estructuras colectivas, especialmente en estos hallazgos, ¿sí? En esa limitación, especialmente de los recursos o materiales que pueda tener, ¿sí? El cuerpo docente, a su vez todos estos relatos del diario a vivir, todo esto que ha sucedido, llega a generar una conciencia para que no vuelvan a establecer estos mismos errores. Cómo la escuela se va proyectando, ¿sí? En un lugar donde se llega a formar ciudadanos capaces de llegar a transformar la sociedad, perdón, mediante la erradicación de la paz. Sí, por ello es necesario utilizar estos recursos digitales, audiovisuales, para llegar a toda esta estructura de secuencia didáctica, donde esta estrategia pedagógica logre generalizar, busque un propósito. ¿Para qué? Para escuchar la participación, la voz de los estudiantes, que es importante, donde esta secuencia didáctica no solo se limita a estos materiales o contenidos, pero sí busca un propósito para llegar a esta participación de esos estudiantes, a su vez, donde los docentes planteen, busquen información de metodologías narrativas y se tenga presente estas buenas acciones también del cuerpo docente para generar todos estos procesos de problemas, ¿sí? Visibilizar todas estas acciones de paz y armonía. Asimismo, toda esta estructura va de igual manera bajo la parte de la entrevista semiestructural docente 02, directivo 01 y estudiante 06. De la misma manera, es necesario resaltar, por último, el objetivo 04, que es uno de los pilares importantes en llegar a proponer esta estrategia didáctica, sí, que llega a ser mediada por la narrativa, en el cual se articula desde la comunidad educativa en pro de contribuir esta prevención de violencia y fortalecer la convivencia escolar. Por ello se tiene la dimensión de la propuesta narrativa, siguiendo pues esta secuencia didáctica, estos resultados esperados y a su vez estos hallazgos, todos estos hallazgos que son importantes en cada uno de los objetivos. Por ello es necesario resaltar todas las experiencias narrativas que son importantes de llegar a comprender, de entender toda esta estructura de odio, de envidia, de dejar a un lado toda esta estructura de rencores y así una escuela libre de conflicto, donde todas las experiencias, historias, las narraciones sean algo necesario, ¿sí? Para llegar a esa integración intercultural, en el caso de que tenemos población de otros pueblos y del país vecino Venezuela, para llegar a promover esta estrategia narrativa, especialmente con todos los recursos que se llegan a innovar en la institución educativa y así llegar a impulsar estas estrategias narrativas en el cuerpo docente, en los estudiantes, y cómo la narrativa no solo va a depender de recursos, sino de la capacidad que tengan los docentes para darles un sentido y convertir toda esta estructura en experiencias compartidas entre toda esta estructura de estos proyectos. Toda esta estructura, estos hallazgos vuelven y se resaltan mediante el instrumento de entrevista semiestructurada aplicada al estudiante 02, estudiante 05, docente 02 y docente 05. Por su parte, es necesario pues todos estos resultados tenerlos presentes pues en nuestro objetivo general, en nuestros supuestos teóricos, que son muy importantes, que buscan analizar la narrativa desde una perspectiva valiosa, en llegar a prevenir esa violencia, en cómo esta estrategia que es valiosa puede llegar a generar estos comportamientos, cómo se puede desde esta parte de la infancia abrir esos espacios de diálogos, fortalecer la confianza y promover
todos estos espacios, sí, para esta prevención. Por último, tenemos pues las conclusiones que son necesarias dentro de este proyecto educativo e investigativo, donde pues se llega a verificar este recurso narrativo en pro de buscar esa posibilidad, ¿sí? De la flexibilidad, de trabajar en equipo, especialmente de alcanzar esa resolución pacífica de conflictos, de buscar e integrar un eje transversal de la narrativa junto con la ética para que estos valores lleguen a permitir no solo unos contenidos curriculares, sino se promueve esta reflexión crítica desde la participación mediada por cada una de las narrativas que componen, sí, la población objeto de estudio para mejorar su rendimiento académico, mejorar su sana convivencia, desarrollar unas habilidades socioemocionales que va a unificar toda la comunidad educativa. Muchas gracias.